Presidente. Brevemente el edil que inició esta discusión, Sergio Miravalle, que hizo una excelente intervención, mencionó el contexto de este año al que hemos denominado Año de la Democracia, Nunca Más Terrorismo de Estado, y que nos tendrá con actividades durante todo el año. No es casual que el apellido de este año sea Nunca Más Terrorismo de Estado, y a las sociedades se le va la vida en reconocer las características particulares específicas del terror cuando se ejerce desde el Estado. Cuando el terror es ejercido del Estado, no hay a quien pedirle que te proteja, no hay a quien pedirle que investigue, no hay a quien pedirle justicia. Eso es lo que pasó en este país. Y no se trata de pensar en víctimas clase A, clase B, o de medir el nivel de dolor. Se trata de reconocer un fenómeno específico que nadie dudaría en reconocer, por ejemplo, cuando se habla de los horrores de la Alemania nazi, pero que hoy en día, en este país, hay quienes van a actos a recordar el Holocausto, pero cuando hablamos de la dictadura del terrorismo de Estado en Uruguay, aparecen los peros o las relativizaciones. Vivimos todavía en un país en deuda. El Estado ejerció el terror, pero el Estado no dio y todavía no da todas las respuestas. El Estado revictimizó desde 1985 a víctimas y a familiares. A víctimas y a familiares, por ejemplo, de personas detenidas desaparecidas, pero también a un montón de víctimas que han tenido que vivir en estos años de democracia viendo como los discursos y las acciones, incluso del Estado, que promueven la impunidad, han sido permanentes. Presidente, el otro día, por otras discusiones de esta Junta, repasaba algunos materiales sobre los episodios del 83, porque también en este año se cumplen 40 años del 1 de mayo del 83, de la Semana del Estudiante, del Río de Libertad. Son momentos en donde deberemos recordar la creación del PI, la creación de la CEP. Y está muy bien que recordemos los 40 años de esos sucesos. Pero deberíamos recordar también que antes del 83, en esos primeros 10 años de dictadura, no hubo día en que no hubiera resistencia, no hubo día en que no hubiera gente organizada, pueblo organizado, cada día, cada hora para resistir. Y cuando intentaron desmantelar organizaciones, las organizaciones se regeneraron. Porque siempre hubo valentía, porque siempre hubo coraje, porque siempre hubo militantes que cuando algunos decían que había que bajar la pelota, estuvieron ahí, pero también hubo vecinos y vecinas que, venciendo el miedo, protegieron a una persona que estaba militando clandestina, prestaron su casa para que una persona clandestina viera a sus hijos y a sus hijas. Durante todos los años de la dictadura hubo resistencia, resistencia organizada. Hubo también resistencia en las propias cárceles, en los centros de tortura, con gente sacando papelitos como podía, escribiendo los nombres de las personas que estaban ahí, mientras sus familiares los buscaban afuera. Es interesante volver a traer la cuestión de los múltiples motivos que hubo para reprimir. Por supuesto que se reprimía por motivos políticos, y ahí se reprimió a partidos políticos, a sindicatos, a gremios estudiantiles, y motivos ideológicos, pero también hubo motivos morales. Y como arrastramos estos primeros años de democracia de absoluta impunidad, nos cuesta todavía recordar algunas cosas. Hubo represión a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, específicamente a las personas trans. De muchas ni siquiera sabemos que fueron asesinadas. No queda ni un pedacito de papel recordando algunos nombres y algunas historias. Hubo también, por supuesto, una dimensión de género de la represión. Hace demasiado poco tiempo que las mujeres lograron superar los traumas de esa represión y también los traumas generados por los años de impunidad en democracia para decir: a nosotras nos reprimieron y específicamente se ejerció violencia sexual y fueron víctimas de los peores horrores. Pero también hay una dimensión generacional. El otro día se firmó el pedido, y esta Junta Departamental estuvo presente, el pedido de declarar como sitio de memoria el Centro Álvarez Cortés, porque la dictadura fue tan salvaje que no le importó reprimir a adolescentes de 13, 14 años, 12. También hay una dimensión generacional a recordar. También sabemos que hay niños, niñas y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado, familiares de presos y presas, de desaparecidos. Presidente, para terminar, hay libros prescindibles, esos que si uno los lee, después que los lee,
dice, bueno, podrían haberlos leído. Hay otros con páginas dignas de leer una vez y se pasa bien, se las disfruta o se aprende. Hay otras páginas que hay que repasar una y mil veces, que hay que compartir con otros y con otras, que es clave que todo el mundo las lea. De esas páginas estamos hablando hoy y de ninguna manera hablamos de páginas que tenga sentido darlas vuelta. Hay que aprenderlas de memoria. Por eso, simplemente repetir, aunque lo vamos a repetir hasta que tengamos toda la verdad, memoria, verdad, justicia y nunca más terrorismo de Estado. Gracias.